Más allá del acto protocolar, hay que analizar el trasfondo y de la realidad económica que implica esta nueva situación una vez que los organismos internacionales le dan un respiro a Ecuador. Para hablar sobre este tema y profundizar los aspectos macroeconómicos, hemos invitado esta mañana al economista Fausto Ortiz. Él fue ministro de Economía y Finanzas hace algunos años, es catedrático universitario y analista en estos temas. Economista, gracias por acompañarnos, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, saludos cordiales. Más allá de este gran acuerdo que ya pues se lo ha anunciado varias veces, la realidad es que el fisco tiene cero en caja y las obligaciones son de todos los días. El dinero que puede venir del Fondo Monetario, estos casi 4.000 millones, puede que demore mucho. El crédito que también vendrá de China, casi 2.000 millones igual. Y lo que se necesita es liquidez para cumplir con obligaciones pendientes de muchos frentes y muchos sectores. ¿Cuál usted cree puede ser una solución inmediata o una acción que pueda darle al gobierno en las próximas 72 horas o 4 o 5 días estos dineros para cumplir por lo menos con lo más urgente? Sí, lo que usted señala es correcto. El saldo promedio de la cuenta corriente única en los primeros 8 meses de este año ha sido 8 millones de dólares, cuando el año anterior, al 2019, el saldo promedio de la cuenta corriente única fue 1.200 millones de dólares. Es decir, el gobierno va trabajando con mucha menos posición de caja, con mucha menos liquidez en este año que en el anterior, y es claro como consecuencia de la pandemia. Y uno lo puede visualizar porque los impuestos en este año tienen una recaudación 2.000 millones de dólares inferior al año anterior, y quizás hasta fin de año pues eso pueda terminar en 2.800 millones de dólares menos. Y eso explicaría por qué el gobierno tiene dificultad de pagar sueldos al día y a todo el sector público. Y entonces, a la pregunta de qué puede hacer el gobierno, yo creo que ya hay algo más de tranquilidad, sabiendo de que a fines de este mes o quizás la primera semana de octubre recibiría los 2.000 millones de dólares del crédito del Fondo Monetario Internacional, podría ir destinando los recursos que va recibiendo diariamente en impuestos para atender ciertas obras o pagos pendientes. Por decir algo, hasta el día de ayer en impuestos se habían recibido 100 millones de dólares, en esta semana se deben recibir 300 millones de dólares por el impuesto anticipado que decretó el presidente de la República la semana anterior, y debería entonces ya con algo de tranquilidad empezar a evacuar ciertos gastos, ciertos pagos de nómina atrasados, y cuando lleguen los recursos frescos del Fondo Monetario, entonces quizás empezar a pagar inclusive proveedores y seguridad social junto con municipios. El pago parcial o total con papeles del Estado o con bonos no resulta muy líquido, que digamos, es decir, había esa opción, algunos proveedores que están impagos dijeron que no, que ese no era el mecanismo de solución para ellos. Efectivamente, la entrega o canje de bonos, de papeles del Estado, no es un buen negocio porque no permite una liquidez, o si los bancos podrían aceptar estos papeles con el castigo que representa, y además no sé cuánto es el castigo que tienen estos papeles. Sí, la ley faculta a que este pago en este tipo de certificados pueda ser hasta un 3%. El gobierno, en vez de llegar a 3.000 millones de dólares, había planteado que llegue a 500 millones de dólares los pagos sobre deudas atrasadas de años o ejercicios anteriores. Algo ha logrado ir cancelando el gobierno en esa dirección, pero no son de una liquidez inmediata. Lo que da es la tranquilidad de que tengo el cobro hoy día y no voy a tener una dificultad mañana o el año siguiente de emprender por ese cobro. Y la expectativa es de que a medida que el gobierno consigue recursos y los traslada a la economía, la liquidez aumenta y los castigos en estos papeles pueden ir disminuyendo. Los castigos pueden estar entre un 5 y un 15%, dependiendo del tipo de bono, y por el plazo de 3, 5 o 7 años. Economista, y este 11 de septiembre podría entrar un pequeño billete, perdónenme la expresión, con este anticipo al impuesto a la renta de estos casi 1.065 contribuyentes que ha dicho el gobierno a través de decreto podrían cancelar este anticipo del impuesto debido a que hicieron un buen ejercicio en el 2019 y superaron los 5 millones de ingresos. ¿Le podría dar efectivamente esta
pequeña liquidez, porque 200 y pico de millones no es mucho, pero bueno, en pobreza algo es algo. Más allá del impacto o que puede generar a este sector productivo que ha tenido, digamos, una mejor situación que el 90%. Sí, los recursos son importantes, todo suma en este momento de crisis. Luego, con esa plata puede pagar lo que está programado, que es al sector de salud. La plata igual ingresa a la economía. Para el gobierno siguiente no le complica mucho su flujo, porque esos recursos debieron haber ingresado en el 2021, pero el gobierno siguiente también tiene un alivio de 1.600 millones de dólares en intereses en el año 2021, con lo cual equilibra esos recursos, ¿no? Van a entrar hasta el 11 de septiembre, es la expectativa. Hasta el día de ayer no se observaba mayor valor importante en esa fuente. Esperemos que en estos días empiece a notarse y luego el gobierno que los vaya rápidamente canalizando hacia la economía. Ahora, también de alguna otra manera la dinamización de la economía va un poco por la flexibilidad que pueden tener las empresas de retornar a esta nueva normalidad, entre comillas. ¿Y cree usted que efectivamente octubre podría ser un mes del inicio de esta recuperación parcial del sector industrial, más allá de las medidas que el gobierno ha tomado y dos paquetes jurídicos que algo han logrado? Decía el ministro de Trabajo que con la ley de ayuda humanitaria se habrían creado alrededor de 105.000 empleos, y con este acuerdo ministerial denominado giro específico del negocio también habría generado unos 4.000 empleos. Lo que significa es que algo se mueve la economía en estos sectores, reactivándose lentamente. ¿Cree usted que octubre podría ser otra realidad a la que hemos vivido estos primeros 8 meses? Yo creo que octubre va a ser diferente, va a sentirse el impacto del financiamiento nuevo que entra en grupo. Quizás unos 3.000 millones de dólares entrarán entre septiembre y octubre, y esa plata, cuando entra a la economía, va a sentirse. La plata va a dinamizar la actividad y posteriormente la proforma del 2022 hasta el mes de octubre. Por lo tanto, no hay una proforma a que enviar. Lo que hay que trabajar es con la proforma actual, y en la proforma actual tendrá que el gobierno que al inicio del año hacer los ajustes que necesite plantear para poder reflejar de mejor manera el precio del crudo, que la proforma del 2020 estaba en $50 y quizás en este año termine en $34, que sería lo que podría mantenerse de cara al 2021. El tema del precio del petróleo es importante. Se había presupuestado más de 2.500 millones de dólares en ingresos petroleros. Este año, con las completas, quizás lleguemos a 550 millones de dólares de ingreso petrolero, lo que implica también, junto con los 2.800 menos de ingreso tributario, casi 2.000 millones menos también en petróleo. Y esa tónica, ojalá que cambie drásticamente en el 2021, sobre todo en el tema de impuestos, y mejore algo en el tema de petróleo, que al menos ya no tiene que enfrentar los subsidios que en el pasado enfrentaba en esta ocasión, porque los precios han disminuido, y también porque hay un esquema de fijación de precios mucho más estable que lo que no teníamos en el pasado. Finalmente, economista, tenemos que seguir midiéndonos por el WTI. El ministro Ortiz había dicho que se analiza la posibilidad de tener otro marcador de referencia para el precio del petróleo. ¿De qué depende esto? ¿Es una acción individual de Ecuador de buscar otro tecnicismo, por usarlo así, para la referencia del precio del crudo ecuatoriano? ¿Cómo opera el mercado internacional de petróleo? Sí, si uno mira el castigo con el WTI, en promedio del año quizás son $4, ¿no? Si hoy día está en 34, nuestro crudo el día de hoy puede estar en 30, en promedio ha estado arriba de 37 los últimos 2 meses. Si uno también observa cuál de los dos precios da mejor referencia, el WTI o el Brent, yo he observado que el Brent da mejor referencia en el comportamiento del precio. La calidad nuestra se asemeja mucho más al WTI, pero el comportamiento del precio es mucho más cercano a cómo se mueve el Brent que a cómo se mueve el WTI. Por ahí encontrará alguna fórmula Petroecuador y el Ministerio
correspondiente para identificar si hay alguna mezcla que hacer o seguimos con marcador de referencia WTI, que la verdad no es tan complicado esa marcación, toda vez que los dos crudos, Brent y WTI, se mueven casi en la misma tendencia, excepto ciertas temporadas que tienen una brecha mucho mayor. Economista Fausto, sí, muchas gracias por sus reflexiones económicas. A ustedes, saludos cordiales. El exministro de Economía, a propósito de este panorama económico que tenemos en el país. 7:44, vamos a una pausa, regresamos con la parte final de esto.